caso vamos a estar practicando lo que son estructuras condicionales múltiples con el siguiente ejercicio. Al ingresar el valor de la temperatura, obtener el tipo de clima según lo siguiente. Si la temperatura es menor que 10 es un clima frío, si es entre 10 y 20 un clima nublado, si es entre 21 y 30 un clima que hace calor y si es mayor a 30 un clima tropical. Entonces vamos a proceder a crear nuestro proyecto y vamos a seleccionar así como lo tengo yo en C#, Windows y escritorio. Vamos a siguiente y ponemos práctica, en mi caso. Colocamos esta casilla, damos en crear. Bien, aquí en nuestro formulario vamos a empezar cambiando su propiedad text. Vamos a poner aquí estado del clima. Y ahora vamos a agregar un grow box. En este caso vamos a recortar un poco el formulario. Vamos a poner un grow box que diga aquí en su propiedad text ingrese la temperatura. Vamos a poner un label y vamos a modificar su propiedad text. Vamos a poner temperatura para indicar que aquí se debe poner la temperatura. Vamos a buscar aquí un text box. Vamos a modificar su propiedad name, o sea, vamos a cambiarle el nombre. Vamos a poner aquí txt temperatura. Y vamos a agregar otro row box un poco más abajo, donde vamos a poner aquí su propiedad text resultado. Vamos a copiar este label perdón, vamos a copiar este label y aquí le vamos a poner en su propiedad text tipo de clima. Este textbox lo vamos a copiar y aquí en su propiedad name vamos a poner de nombre txt tipo de clima y ahora vamos a agregar los botones. Entonces copiamos y pegamos. Nuestro primer botón será btn calcular. Y en su propiedad text pondremos calcular. Nuestro segundo botón será el de nuevo. Propiedad text ponemos nuevo y vamos a cambiarle el nombre por btn nuevo. Aquí en el nombre vamos a poner btn salir, que será nuestro último botón, y en su propiedad text salir.
Vamos a empezar con la programación de lo que es nuestro primer botón, que sería el botón calcular. Y vamos a empezar con lo que es nuestra declaración de variables. Entonces, aquí en la variable byte, como vamos a utilizar datos numéricos para lo que es el valor de temperatura, vamos a declarar con tipo de dato byte lo que es la variable de temperatura. Y con tipo de variable string, porque va a salir en formato texto el tipo de clima, lo que es el clima. Así que ahora vamos a proceder con nuestra entrada de datos. Y aquí vamos a poner que, perdón, cometí un fallo aquí. Vamos a poner que nuestro txt temperatura será igual, perdón, temperatura punto, no me equivoqué. Vamos a poner que nuestra variable temperatura será igual convert to byte, que es nuestra txt temperatura.text, para que en este caso, como la variable de temperatura tiene un tipo de dato byte y el textbox de temperatura tiene un tipo de datos string, entonces necesitamos convertir el txt temperatura a byte. Ahora vamos a entrar a lo que es nuestro proceso y aquí vamos a evaluar el tipo de clima. Y empezamos con nuestra estructura condicional. Entonces ponemos if temperatura, pero if temperatura es menor que 10, abrimos corchete, copiamos de aquí. Si temperatura es menor que 10, entonces decimos que el clima es igual, y como es un tipo de dato, sería un carácter, ponemos que sería igual a frío, entre comillas, porque es un carácter. Aquí ponemos el punto y coma y cerramos este corchete. Entonces aquí ponemos else if temperatura, si temperatura entonces es mayor que 10, y temperatura sería menor o igual que 20, en este caso entonces decimos que clima en este caso
sería igual a nublado. Y ponemos el punto y coma. Cerramos el corchete. Ponemos otra condición. Entonces decimos else if, seguimos si temperatura decimos si temperatura es, en este caso, mayor que 20, y temperatura es menor o igual que 30, entonces aquí abrimos el corchete, decimos que nuestra variable de clima sería igual, entre comillas, a calor. Vamos, punto y coma, y cerramos nuestra estructura. Y ya si ninguna de esas se cumple, ponemos else. Entonces clima si ninguna de estas se cumple, entonces clima sería igual, entre comillas, tropical. Cerramos el corchete, aquí ponemos su punto y coma y cerramos, y ahí quedaría programado nuestro botón calcular. Entonces guardamos, vamos a nuestro botón nuevo y aquí ponemos txt.temperatura, txt temperatura, perdón, punto clear, y txt tipo de clima punto clear. Se me está olvidando la salida de datos, perdón. Aquí procedemos con nuestra salida de datos. Decimos txt tipo de clima igual a clima. Aquí no tendríamos que convertirlo a ninguno, o sea, no tendríamos que convertir el tipo de datos porque ambos tienen el tipo de datos igual, o sea, tipo de datos string. Y seguimos aquí en nuestro botón de nuevo, y aquí ya lo tendríamos programado. Guardamos y vamos a nuestro botón salir, aquí ponemos close, y aquí ya quedaría terminado nuestro código fuente. Así que corremos el programa y si aquí pongo temperatura 5, tipo de clima es frío. Si pongo 15, perdón, vamos a nuevo. Si pongo 15, tipo de clima sería tropical. Damos en nuevo. Si pongo 24, tipo de clima sería de calor. Y si pongo 35, tipo de clima sería tropical. Y hasta aquí este video.